Saludo para todos mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero en esta tarde saludarlos a todos, dirigirme a todos con mucho amor, con mucho respeto. Como ustedes bien saben, bueno, hay gran polémica, hay gran inquietud a causa de la predicación de la palabra del Señor. Yo quiero en esta hora, como vamos a hacer un estudio, va a ser un poquito largo y entonces vamos a tener que hacerlo en varios capítulos. Yo quiero hablar de algo que es muy importante. No hay una inquietud en la gente acerca de algo que la Biblia enseña. Y el origen de esta enseñanza es Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Es un versículo al que la gente le tiene miedo. Los religiosos le tienen miedo. Y sobre todo, pues yo tengo que hablar de mis hermanos pentecostales porque pues es con ellos principalmente el problema, la polémica. Bueno, como siempre digo, es con todo el mundo. Pero acá el propósito es compartir lo que Dios nos ha dado con nuestros hermanos, con nuestros cercanos. En este caso, con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que vuelvo y les digo, pues es mi cuna, es la iglesia donde yo di mis primeros pasos en las cosas del Señor. Y entonces a mí me preocupa mucho porque tengo hermanos, tengo amigos, tengo conocidos y tengo mucha gente que hace parte del sistema religioso de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ahora bien, el pertenecer a una iglesia ni nos hace más ni nos hace menos. El problema no es la iglesia, el problema no es la organización. El problema es que no se pueda predicar la palabra del Señor. Ese es el problema. Cuando a usted le prohíben predicar la Biblia, ese es el problema. Y entonces en la iglesia pentecostal los pastores tenemos prohibido hablar de estos temas. No podemos predicar de este tema. Y los pastores que me están escuchando saben, y por eso es que cuando nosotros hacemos la invitación al estudio de la Biblia, por eso los pastores no nos dan la cara porque ellos no pueden predicar de esto. Estas cosas de la Biblia no las pueden predicar. Yo les voy a contar esto de manera de testimonio. Cuando todavía estaba ejerciendo como pastor de la iglesia pentecostal, estábamos en una reunión de pastores. En esa reunión de pastores, bueno, los pastores presentan sus inquietudes, hacen sus preguntas. Y recuerdo que en esa reunión de pastores se paró un pastor y le hizo esta pregunta a los directivos, a los oficiales que estaban dirigiendo la reunión. Y el pastor pregunta esto, dice: hermanos, ¿por qué no nos hacen el favor y nos predican y nos enseñan sobre las dos simientes? Háblenos de ese tema. Nosotros queremos saber de ese tema. ¿Por qué no se puede hablar de ese tema? Y entonces yo recuerdo que él preguntaba: ¿cuál fue el pecado de Eva? Por favor, explíquenos cuál fue el pecado de Eva. ¿Cuál fue el fruto que Eva se comió? Y entonces recuerdo que el encargado de la reunión, que era un miembro del consistorio, se paró y dijo: hermanos, tengan mucho cuidado con esas preguntas. Tengan cuidado con esa doctrina porque es muy peligrosa. Pero no dijo más nada. Como yo no sabía nada del tema ni de qué era que estaban hablando, yo me quedé pensando y yo dije: bueno, pero que un pastor a estas alturas de la vida esté preguntando que qué se comió Eva, me extrañó esa pregunta, pero no le di mucha trascendencia. Con el transcurrir de los tiempos, pues Dios nos ayudó y hemos estado estudiando el tema, y precisamente de ese tema quiero que hablemos. Según el representante del consistorio de ancianos, de esos temas no se puede hablar, pero la Biblia habla de ellos. La Biblia habla de ellos. Entre los hermanos pentecostales, para acusar, por decir algo, al hermano Branham de una falsa doctrina, dicen que el hermano Branham enseña que la culebra tuvo relaciones sexuales con Eva.
Y entonces resulta que el hermano Branham no enseña eso. Eso es una tontería que los pentecostales se inventaron, de que una culebra tuvo relaciones con Eva. En primer lugar, hermanos, que debe de quedar claro que cuando Eva tuvo su encuentro con Satanás, Satanás no es una culebra. Por favor, no sean ingenuos, no sean tontos. Esa es la idea que le vendió la Iglesia Católica a la gente. Y pues como usted sabe que los católicos no estudian la Biblia, los católicos tragan entero. Ellos lo que los curas les digan, lo que el Papa diga, lo que sus líderes digan, eso es palabra de Dios. Cualquier tontería que ellos le digan, eso es palabra de Dios para ellos, porque ellos no estudian la Biblia. Pero que nosotros los pentecostales que andamos con la Biblia para arriba y para abajo, que se supone que la estudiamos todos los días, estemos creyendo que Satanás es una culebra o que era una culebra que hablaba en el Edén. Hermanos, por Dios, vamos a estudiar la Biblia y veamos qué nos dice la Biblia de esa serpiente, que la palabra de Dios llama serpiente. Es una serpiente literal, es una serpiente de esas que comen ratones, una cobra, una boa, una anaconda, una culebra de esas. ¿Usted todavía cree que el diablo es una culebra de esas? Hermanos, una culebra de esas no tiene el poder de engañar a todo el mundo. Una culebra de esas no habla, no piensa. Esta serpiente de la que la Biblia llama es un teólogo. El diablo es un teólogo. El diablo es un hombre intelectual. El diablo es un ser inteligente. Dentro de lo que nosotros podemos llamar, es un ser que razona, es un ser que piensa, es un seductor. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo dice estas palabras. Primera de Timoteo 2:12 dice, vamos a leer el texto. Primera de Timoteo 2:12. Ojo con estas palabras y vamos a estudiar el tema. Y ojalá que usted lo estudie. Yo sé que esto de estudiar la Biblia a usted les da pereza, pero tienen que estudiar la Biblia por lo menos para que sepan de qué hablan cuando van a criticar a alguien, que es que la gente critica sin saber de qué habla. Capítulo 2 y el versículo 11 de Primera de Timoteo. Ojo a estas palabras del apóstol Pablo. Oiga bien, el apóstol Pablo dice esto. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol Pablo aquí claramente dice que Adán no fue engañado. Adán pecó, pero no engañado. Tenga en cuenta eso, tenga claro eso, que Adán pecó, pero Adán no fue engañado. La mujer sí pecó siendo engañada. Estaba leyendo la Biblia antigua, la antigua versión de la Biblia, versión de 1909, y esa Biblia traduce: la mujer siendo seducida cayó en transgresión. La mujer fue seducida. ¿Quién sedujo a la mujer? ¿Quién engañó a la mujer? El diablo. Ahora la pregunta es, ¿qué cuerpo tenía Satanás allá cuando engañó a Eva? ¿Y cuáles eran los argumentos de Satanás en el Edén para seducir a Eva, según la Biblia antigua versión, o para engañar a Eva? ¿Cómo puede una serpiente de esas que se arrastran por el suelo engañar a una mujer? ¿Cómo hace una serpiente de esas por el suelo engañar teológicamente a una mujer? La teología es una ciencia, es el conocimiento de Dios. Y esta serpiente, este ser, este personaje, engañó a Eva apartándola del conocimiento de Dios y engañándola para que le recibiera su fruto. El fruto que Satanás le estaba ofreciendo a la mujer, ¿tiene algo que ver? Aquí queda la pregunta, ¿cuál fue ese fruto? ¿Una manzana?
Tengamos en cuenta que la mujer vio que el árbol era codiciable, era agradable a los ojos, era bonito para Eva. Para Eva lo que Satanás le estaba ofreciendo era bonito, era agradable, se veía provocativo, el fruto que haya sido, Eso se los voy a dejar a su inteligencia. Yo no les voy a decir cuál es el fruto, pero vamos a dejar que la Biblia nos guíe. Y si usted es inteligente, y si usted le cree a Dios, y si usted le cree a Cristo y le cree a su palabra, usted va a sacar sus propias conclusiones. No vaya a decir que Ramón Elías le dijo, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Vamos a mirar la naturaleza de Satanás. Salmos 58, vamos a leer el Salmo 58. Tengan la amabilidad y estudia esto despacio. Salmo 58, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y leamos todo el Salmo. Leamos todo el Salmo. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde se apartaron los impíos? Desde la matriz. Desde que fueron engendrados, los impíos ya estaban apartados del conocimiento de Dios. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Quién? Los impíos. Los impíos se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Verso 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. ¿Quién? Los impíos. Son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Señor, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desligue, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Bien, entonces tengamos en cuenta que el impío, desde la matriz, el injusto, el pecador, desde la matriz se descarrió. Tienen veneno como veneno de serpiente y son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Es decir, que por más hábil que sea un predicador, por más hábil que sea un maestro, por más pruebas y por más milagros que les muestre, esta raza, esta clase de personajes nunca van a entender el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque desde la matriz se apartaron y desde la matriz tienen veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído. Bueno, ¿por qué son como el aspid? ¿Por qué se parecen a la serpiente? ¿Por qué se parecen al diablo? ¿Y por qué no van a escuchar nunca la voz de un predicador lleno del Espíritu Santo? Resulta que el Señor, hablando con los escribas y con los fariseos, capítulo 8 de Juan, vamos al capítulo 8 de Juan, vamos a escuchar las palabras de Jesús. Capítulo 8 de Juan. Y aquí escuchamos a Jesús en sus problemas cotidianos con los escribas y los fariseos. Capítulo 8, y leamos del versículo 39 en adelante. 8:39 de Juan. Respondieron y le dijeron, los judíos a Jesús le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ojo que ellos están hablando del papá de ellos. Los judíos están hablando de su papá. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
si fueran hijos de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, que Abraham no intentó matarlo cuando lo vio. Abraham no intentó matar a Jesús cuando lo vio. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice Jesús a los judíos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué los judíos dicen que no son nacidos de fornicación, sino que su papá es Dios? Porque ellos saben que aquellos que no tienen a Dios por padre son nacidos de fornicación. Son producto de una fornicación. Los que no son hijos de Dios son producto de una fornicación. Ellos dicen: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, dicen los judíos. Pero ojo a las palabras de Jesús. Ojo a las palabras de Jesús. No de William Marion Branham, no de los pentecostales, no de una iglesia, es Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, que si ustedes fueran nacidos de Dios, sabrían que yo también soy de Dios. Pero como ellos no son nacidos de Dios, y si no nacieron de Dios, entonces ¿de dónde nacieron? Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no hablamos el mismo idioma? ¿Por qué no nos entendemos en la misma enseñanza? Porque no podéis escuchar mi palabra. Son como el aspido, como la serpiente, que por más hábil que sea el encantador, no van a entender jamás. Entonces, como no hablan el mismo lenguaje de Cristo, es porque no son de la misma naturaleza de Cristo. No son engendrados por el mismo Padre que engendró a Cristo. Entonces, ¿quién los engendró a ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién dice? Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En quién no hay verdad? En el diablo. ¿Quién es homicida desde el principio? El diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que todo mentiroso es hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Ninguna mentira es de la verdad, ninguna, ni pequeña ni grande. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Dice la verdad Jesús? Sí, dice la verdad. O sea que estos no son hijos de Dios. Son hijos del diablo, dice Jesús. No Ramón Elías, no William Marion Branham, dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ojo a esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios, no soy de Dios. Entonces, ¿de quién eran? Del padre, el diablo. El homicida ha sido desde el principio. ¿Quién? El diablo. El diablo es homicida desde el principio. ¿Y quién fue el primer homicida? A ver. ¿Quién fue el primer homicida en la historia de la humanidad? ¿Quién fue? Caín. Y entonces si Caín era el diablo, Caín es el padre de estos incrédulos. Caín es el padre de estos incrédulos. Y a estos incrédulos Jesús les está diciendo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Jesús está diciendo que Caín es del diablo,
que Caín es el diablo. Así que Caín es un hijo del diablo. ¿Cómo tiene un hombre hijos? ¿Cómo tiene el diablo hijos? ¿Qué se comió Eva? ¿Qué se comió Eva? Yo quiero que miramos algo en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre tu simiente y su simiente. Hay dos simientes. Hay dos semillas. Dos semillas son dos familias. Dos semillas son dos padres. Dos semillas son dos familias diferentes. Yo quiero que ustedes estudien por favor estos versículos. Estúdienlos, no se enojen, no se indispongan. Aquí se trata de creer lo que la Biblia dice. Vamos al capítulo 13 de San Mateo. Capítulo 13 de San Mateo. Y escuchemos a Jesús otra vez hablar. A ver. Vamos a escuchar a Jesús otra vez hablar. San Mateo capítulo 13. Y leemos el versículo 24. Capítulo 24. Ustedes pueden leer todo el capítulo despacio. Todo el capítulo lo van a leer despacio. Pero aquí vamos a hablar, es más, yo no lo voy a leer todo porque quiero adelantar, usted lo va a leer despacio en su casa. Titula el párrafo Parábola del trigo y la cizaña. Parábola del trigo y la cizaña. Una parábola es una representación. Y Jesús aquí habla de dos semillas diferentes. Habla de trigo y habla de cizaña. Crecen juntos, pero no son la misma simiente. Son dos simientes diferentes. Verso 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Hubo un sembrador de buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuántas semillas hay aquí? Dos. ¿Sí? Hay dos semillas. Si hay dos semillas, hay dos sembradores, porque uno sembró buena semilla y un enemigo sembró cizaña, es decir, mala semilla. Es Jesús el que está hablando aquí de dos semillas. Y dice que el reino de los cielos es semejante a esto. Vamos al versículo 36, vamos a saltarnos al verso 36. Usted lo puede leer todo, porque algunos van a decir que de pronto me salto las escrituras por no entrar en el contexto, pero no, ustedes la van a estudiar despacio, Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ojo, que cuando él da la parábola hay más gente, pero cuando explica la parábola está solo con sus discípulos. Se cumple lo que dice unos versículos anteriores, ¿no? Unos versículos anteriores, en el versículo 10, 13-10 del mismo capítulo 13, en el versículo 10, dice esto, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso Jesús no les explicaba las parábolas a todos, porque él sabía quiénes, él era profeta, Jesús era profeta, él sabía quiénes iban a creer y quién no le iba a creer. Entonces estas cosas eran íntimas de Jesús con sus íntimos. Estas cosas son para los íntimos seguidores de Jesús. Por eso dice la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Por eso usted no lo pueden predicar cualquiera. Por eso es que los pastores pentecostales les da miedo predicar esto. Ellos les da miedo, los que lo entienden, porque hay unos que lo entienden, otros ni siquiera saben. Pero los que lo entienden les da miedo. No lo pueden predicar porque ellos saben que el día en que prediquen esto, se va, papá, se va, porque usted no es de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. ¿Por qué? Porque predica la verdad. Como no era de ellos, era un hijo de Dios.
Estaba en medio de hijos del diablo. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los pentecostales son hijos del diablo, pero ahí están las dos semillas. Dentro de los pentecostales están las dos semillas. Dentro de los católicos, dentro de todas las sectas del mundo están las dos semillas. Así que no se enojen por eso, porque eso les pasa a todos. Pero esto es para gente escogida por Dios. Volvemos otra vez al verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Le están diciendo a Jesús: explícanos. ¿Ustedes quieren que Jesús les explique? ¿Sí? Escuchen. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, que la simiente buena, la simiente de Dios, la siembra el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ojo a esto. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. Entonces los que son cizaña son hijos de ¿quién? ¿Quién es el papá de los que no son capaces de creer a la Biblia? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Entiende usted el lenguaje de Jesús? ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Bueno, ya no depende de mí. Ruego al cielo que le ayude a entender. Entonces, ¿el diablo tiene hijos? Sí, tiene hijos. Entonces aquí queda esta pregunta: ¿qué se comió Eva? Porque no hay que ser un adivino para saber que la primera plantita de cizaña que se sembró en el universo estaba encarnada en un personaje llamado Caín. ¿Quién la sembró? El diablo. Entonces, ¿qué se comió Eva? Que esa semilla de la pepa que ella se comió se encarnó en su barriguita y de ahí salió un hijo del diablo. ¿Qué se comió Eva? ¿Qué le dio la serpiente? ¿Qué le dio Satanás? ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás? Nosotros no somos hijos de fornicación, dicen los judíos. ¿Sería que ellos sabían que lo que hubo en el Edén fue una fornicación? ¿Qué se comió Eva? Pregunta. Pentecostales, consistorio de ancianos, oficiales de la iglesia pentecostal, por favor, díganle a su iglesia qué se comió Eva. ¿Una manzana? ¿Un mango? ¿Una papaya? ¿Qué se comió Eva? ¿Y la serpiente qué era? ¿Una culebra de esas come ratones? ¿O esa serpiente era esta de la que habla la Biblia? Isaías 27, versículo 1. Isaías 27, versículo 1. En aquel día castigará con su espada dura y grande. ¿Cuál es la espada del Señor? A ver. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Una culebra. Dios necesita todo ese potencial y toda esa fuerza y ese poder para matar a una infeliz culebra. Una culebra la mata cualquiera, cualquier bobo mata a una culebra, pero esta que hay aquí, no cualquiera la puede matar. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente del Edén,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una culebra que tiene ángeles, ¿qué tal? Una culebra que tiene ángeles, ¿verdad? Esta culebra tiene ángeles. Ustedes que hablan de culebras, qué tontería, yo no sé por qué. Bueno, perdón, ya eso dejemos el valle del Espíritu Santo porque me caliento y otra vez digo palabras que no van a caer bien. Pero una persona que tiene esa mente tan chiquitica, tan reducida, que son tan ingenuos, yo no sé cómo se le va. ¿Cómo le diría a usted? Yo no sé cómo le diría a usted. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Cuál fue la primera persona que engañó a este? Se llamaba Eva. Y según la Biblia, antigua versión, fue seducida. Capítulo 20 y el versículo 2 de Apocalipsis. Verso 1, leamos. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Se da cuenta que esto no es ninguna culebra? Esto es un personaje y sí que sabe de Biblia, sabe de Biblia. El diablo sabe de Biblia, sabe tanto que tiene a la mayoría del mundo engañados, enredados. ¿Y entonces qué se comió Eva? ¿Qué se comió Eva? Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿quién entonces es el papá de Caín? ¿Quién es el papá de Caín? Porque vamos a mirar unos textos aquí. Yo quiero que notemos algo en Génesis, vamos a Génesis. Y leemos el capítulo 4 de Génesis. Y vamos a notar que estas dos simientes, estas dos familias, se separan. La simiente de Caín va por un lado y la simiente de Adán va por otro lado. Nunca en donde la Biblia habla de los hijos de Adán menciona a Caín como un hijo de Adán. La Biblia en ninguna parte dice que Caín es hijo de Adán. Algunos dicen que Caín es hijo de Adán porque el versículo 1 dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Entonces acá lo que la Biblia dice es que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Pero aquí no está diciendo que ese varón sea de Adán. Aquí no dice que ese varón sea de Adán. Ese hijo que nació por la voluntad de Dios. Pero de esta relación que tuvo Adán con Eva, salió también otro personaje. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí está el misterio. Aquí está el misterio. El Señor Jesucristo en el capítulo 13 dice que la cizaña y el trigo fueron sembrados, uno de día y otro de noche. Bien, uno fue sembrado de día y otro de noche. Y en la noche vino su enemigo y sembró. El sembrador sembró y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Es decir, que en un día se sembraron las dos semillas. Caín y Abel son mellizos. Caín y Abel son gemelos. Pero no son del mismo padre. Aquí ustedes van a pelear con esto, pero no peleen conmigo. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Peleen con esto, peleen con esto. Génesis 5, versículo 1. Óigame bien, está comprobado. Usted se puede meter a internet y pregunte en internet, en YouTube. Pregunte en YouTube. Mellizos, hijos de padres diferentes. Y ahora aquí les sale una cantidad. Hay mujeres que quedan embarazadas de 2 y de 3 hombres diferentes y tienen mellizos o trillizos. Así que Caín y Abel eran mellizos. Pero Caín, según la prueba de ADN, en estos días en el canal Caracol pasaron esa noticia, porque resulta que una señora que tuvo unos mellicitos y el papá, viendo los mellicitos, él sospechaba que esos esperados no eran de él, y entonces le mandó a hacer una prueba de ADN. Cuando le mandó a hacer la prueba de ADN al primero, el primero resultó su hijo. Pero cuando le hicieron la prueba de ADN al segundo, el segundo no coincidió. Investigando se dieron cuenta que la señora había tenido relaciones sexuales con 2 hombres diferentes
y había quedado embarazada de 2 hombres diferentes, así que simultáneamente tuvo hijos de 2 padres diferentes. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, es decir, la simiente de Adán, descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La genealogía de Adán comienza con Set. Con Abel no, porque Abel murió sin hijos. Y con Caín no. ¿Por qué sería que no menciona a Caín como hijo de Adán? ¿Por qué será que la Biblia no menciona a Caín como hijo de Adán? Pregunta. Contéstenme ustedes o contéstense ustedes allá. Vamos a Crónicas capítulo 1, versículo 1. Libro de las Crónicas, capítulo 1 y el versículo 1. Espero que se queden y que estudien esto despacio. Si quieren lo para y después vuelve y lo pone para que no se aburra. Pero es importante que usted entienda esto. Descendientes de Adán. Descendientes de Adán. Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Descendientes de Adán, hijos de Adán, simiente de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enod, Matusalén y Lamed. Noé, Sem, Can y Jafet. Pero entonces aquí habla de descendientes de Adán, y entre los primeros descendientes de Adán no aparece Caín por ninguna parte. Vamos al capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y leemos el versículo 23. Lucas 3:23. Genealogía de Jesús. Genealogía de Jesús. Genes de Jesús. Desde Jesús hasta Adán. Leamos. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, Aquí se está retrocediendo la genealogía. Saltemos para que quedemos cerquita de Adán. Pasemos al versículo 36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enod, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Caín no aparece en esa genealogía de Jesús ni en la genealogía de Adán. Y terminamos aquí terminamos. Judas 1:14. Judas 1:14. De estos también profetizó de Enod, séptimo desde Adán. Enod es séptimo desde Adán. Si usted cuenta a Caín, no le van a dar 7, le van a dar 8. Ensaye y verá. Ensaye y verá. La Biblia no presenta en ninguna parte a Caín como hijo de Adán. Según Jesús, es hijo del diablo. Si usted le encuentra problemas a esto, pues allá usted con Dios. Pero sí me gustaría escuchar sus argumentos bíblicos, si los tiene argumentos bíblicos, donde usted me diga que Caín fue engendrado por Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.